tradición, ¿verdad? Ponernos ya en modo navideño y empezar con estos villancicos tan hermosos, como que se antoja ponchecito, ¿verdad? Como que ya empezamos pues con esta temporada tan hermosa, de tan bonitos recuerdos, de cómo eran aquellas posadas, ¿verdad? Donde como niños nos gozábamos de las piñatas y de pues todo el ambiente festivo. Y hemos visto que desgraciadamente pues como que nos han querido robar la Navidad. A mí no me gustan nada las películas gringas de la Navidad porque no hablan de Jesús, no hablan de Jesús. Se roban, le secuestran a Santa Claus y ya se van a perder la Navidad. Y de eso trata, ¿no? Que lo rescatan y la Navidad se rescata. Pero ninguna hablan de Jesús. Entonces no hay que dejar que nos roben la Navidad, porque la Navidad es festejar precisamente que nuestro Dios se despojó de su gloria y que vino y se encarnó entre nosotros como un niño pequeñito, como un niño débil, como un niño susceptible, como un niño que requería de cuidados, de atención, como cualquier bebé, ¿verdad? Recién nacido, y nacido así en ese contexto de humildad que solamente a Él le lleva a ser exaltado a lo más alto. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con los momentos de reflexión sobre la carta de Santiago a las 12 iglesias, es decir, a la totalidad de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y es momento, yo creo que es propicio a veces cuando se acerca el fin del año y cuando está por empezar otro año, empezar a hacer recuentos. Y el recuento yo creo que es bueno porque podemos contabilizar las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que ha habido, las cosas que nos hace falta y empezarnos a trazar pues metas para el siguiente año, ¿no? Así que en ese contexto pues vamos con los recuentos. ¿Qué nos ha traído Santiago 1, el primer capítulo de esta carta, hermosa, bonita carta de Santiago, uno de los pilares de la iglesia, hermano en la carne de nuestro Señor? Y son varias cosas, un recuerdo de las enseñanzas de este primer capítulo hasta donde vamos, ¿verdad? Hoy vamos a ver el versículo 21, pero vamos a hacer un recuento de todo lo que nos ha dicho Santiago en estas enseñanzas que hemos tenido. 1. Tener gozo en las pruebas, sabiendo que las pruebas son pruebas a nuestra fe. Y es una demanda interesante, tener gozo en nuestras pruebas. Parece paradójico, pero ahí donde estamos en dificultad, ahí donde tenemos problemas, ahí donde nos sentimos caídos, saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas y un Dios que no nos suelta, nos debe hacer sentir gozosos. De eso se trata el asunto, porque sabemos que aun cuando estemos en medio de la prueba somos más que vencedores por Cristo nuestro Señor. Y además esta prueba nos debe producir paciencia. Es algo a los que nos falta muchas veces. Nos debe producir paciencia, y la paciencia nos perfecciona, es decir, nos completa, nos dice Santiago, tomando en cuenta que perfección no habla de algo que no tenga ningún defecto, sino algo que está completo, algo que se ha terminado. Así que abona a que nuestro crecimiento espiritual es la paciencia, que también vemos que Pablo nos las menciona en Gálatas como uno de los frutos del Espíritu. Y luego nos dice en la tercera enseñanza, buscar sabiduría, pidiéndole a Dios que es fuente y origen de la sabiduría. Y además pues, no nos debe dar pena, ¿verdad? No sé, el decir no sé. Muchas veces en las escuelas sí, los chamacos les da pena levantar la mano y decirle al maestro no entendí, o decirle al maestro no sé, o decirle que la puede volver a explicar. Y a veces les da pena con el maestro, pero les da más pena con los compañeritos de junto, porque les van a hacer burla. Y fíjense qué interesante, porque el Señor dice que no va a haber reproche, así que no va a haber ese desgaste de decir ¿cómo David, cómo Carolina, cómo mi hermanita Marra, ay, otra vez tengo que explicar lo mismo? No, el Señor nos da sin reproche porque sabe que somos humanos y sabe que con su amor tenemos que irnos nutriendo día con día. La cuarta, no nos gloriamos en las cosas materiales,
sino ser rico en humildad, porque las riquezas de este mundo son efímeras, se van. Quinto, resistir las tentaciones, que Dios no tienta, sino que las tentaciones vienen de los propios deseos y la naturaleza humana. Sexto, que toda buena dádiva, es decir, todo lo que es bueno, eso sí, proviene de Dios, eso sí. Y que Dios es inmutable, es el séptimo, que es, no ha sido creado ni es nacido, simplemente es. Dios es, ha sido y siempre será. Y además no cambia, Él no es voluble en sus decisiones y en su pensamiento. El que siempre ha sido, siempre será. El octavo, somos su hechura, existimos por su voluntad y por la acción de su palabra, y somos su primicia amada. No sé si a alguien le ha tocado sembrar, por ejemplo, un árbol frutal, y a veces pasa un año, pasan dos y no hay nada, y cuando llegan los primeros frutos, qué gozo hay gozo en el corazón cuando recogemos la primicia. En el caso de nosotros, la primicia amada es precisamente nosotros, eso somos, la primicia amada. Imagínense, somos su creación y como somos su creación, nos ve con ese amor con el que alguien puede ver el primer fruto de su árbol frutal. Y luego el noveno, para vivir en su senda de justicia, nos pide ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Entonces, bueno, tenemos esos 9 recuentos de las enseñanzas. La repito rápido, ahora sí que sin hacer más editorial al respecto, sino nada más leídas. 9 enseñanzas que llevamos hasta ahora en Santiago. Tener gozo en las pruebas, sabiendo que son pruebas a nuestra fe, que producen paciencia, y la paciencia nos perfecciona y nos completa. Que busquemos la sabiduría pidiéndola a Dios, que es la fuente y el origen de la sabiduría. No gloriarnos en las cosas materiales, sino ser rico en humildad, porque las riquezas de este mundo son efímeras. Resistir las tentaciones, que Dios no nos tienta, sino que vienen las tentaciones de nuestros propios deseos y naturaleza humana. Que toda buena dádiva, es decir, todo lo que es bueno, proviene de Dios, que Dios es inmutable, no es creado ni nacido, sino simplemente es, ha sido y será. Que somos su hechura, existimos por su voluntad y por la acción de su palabra, y somos la primicia amada. Y la novena, que para vivir en su senda de justicia nos pide ser rápidos para oír, pero lentos para hablar y lentos para la ira. ¿Y qué tenemos ahora con este pasaje? Varias enseñanzas, pero ahora lo que hace Santiago es, ya les di todas estas bases, pues ¿qué creen? Ahora viene la exhortación. 2 exhortaciones que vemos en este pasaje que vamos a ver de Santiago 1:21. Solo tendremos respuestas si pedimos con fe, y a quien tenemos que pedirle, es decir, solo a Dios. Si nosotros pedimos con muchísima fe, con una montaña de fe, pero a otras personas, a otras figuras, esa fe es absolutamente inútil. Si tenemos una fe tan chiquita como un grano de mostaza, pero la ponemos en Dios, en Cristo Jesús, entonces esa fe sí puede y sí va a obtener con toda seguridad respuesta. Ahora que andan mis hermanitos ahí en Guadalajara, hace tiempo andaba yo en Guadalajara y vi un letrero en los famosísimos Pollos Pepe que hay en Guadalajara, y decía: en Pollos Pepe no aceptamos cheques, por favor díganle a su banco que no venda pollos, cada quien que se dedique a lo suyo. Y era interesante, ¿no? Porque Pollos Pepe decía: no aceptamos cheques, eso es cosa del banco, eso que lo arregle el banco, nosotros no, nosotros vendemos pollos. Entonces, de eso se trata. La fe es cada quien lo suyo, ¿sí? Si yo quiero pedir con fe y quiero respuesta, el Señor tiene la exclusividad de eso, como los Pollos Pepes de vender pollos, ¿sí? Él tiene la exclusividad. Si mi fe la pongo en cualquier otra persona, si mi fe la pongo en todo lo demás, va a ser inútil. Hay gente que tiene fe en una hierba que porque le va a sanar, en un tónico que porque le va a curar, tiene fe incluso a médicos, ¿no? Pero no, la fe tiene que ser puesta en Dios. A lo mejor al médico le tengo confianza, pero la fe
La fe, que es la certeza de lo que no se ve, tiene que ser puesta en Dios, solamente en Él. Y luego nos dice también no ser de doble ánimo. Así que tenemos ya con toda esta preparación de las exhortaciones y de las enseñanzas, ahora sí nos vamos a Santiago 1:21, que nos dice Santiago 1:21, primero en la versión Reina Valera 60, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso nos dice en la versión Reina Valera. Pero vamos a ver dos versiones más para ver si nos queda más clarito el mensaje. Santiago 1:21 dice: por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esa palabra tiene poder para salvarles la vida. Y la versión que dice Dios habla hoy, ¿qué nos dice? Santiago 1:21, así pues, despójese si usted es de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepta humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarnos. ¿Podemos identificar las dos recomendaciones, mis queridos hermanos? Primero nos está pidiendo despojarnos de toda suciedad. Dios habla hoy, dice: si usted es de toda impureza. No nos dice si estamos contaminados, si nosotros somos de toda impureza. Está bien bravo esa Dios habla hoy. Y la otra dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y para darme a entender, quiero utilizar el contexto que nos dio la pandemia. ¿En qué nos preocupábamos en la pandemia? De no contaminarnos, ¿verdad? Ese pequeño virus nos iba a llevar a la muerte. Ese pequeño virus nos iba a llevar a padecer. Así es el pecado. Así es el pecado. No hay pecados chicos ni grandes, sino es como ese pequeño virus que si se mete en nosotros va a generar padecimiento, enfermedad y muerte espiritual. Y por lo tanto debemos de protegernos de él. ¿Cómo nos protegíamos? Pues el cubrebocas, la distancia y el gelecito en las manos. ¿Sí? Para sentarnos a comer requerimos tener nuestras manos limpias para no comer inmundicia. Para mantenernos sin esa infección del COVID necesitábamos distanciarnos del pecado y necesitábamos protegernos de que el pecado no entrara en nosotros. De esta misma manera está diciendo Santiago: despójense de toda inmundicia. Y podemos pensar en el chamaco que llega a su casa después de que se salió a jugar, como antes se podía, ¿verdad? Salir a la calle a jugar, ¿sí? Y que le hablaba a la mamá a cenar. Ya vente, y llegaba el chamaco, pero todo lleno de lodo sucio, lleno de tierra, la cara, las manos. ¿Y qué es lo que decía la mamá? Oye, para que puedas cenar, tienes que lavarte. Vete a lavar la cara, vete a lavar las manos. Es decir, despójate de toda inmundicia que te puede hacer mal. ¿Para qué? Para que puedas recibir el alimento espiritual, que es el mensaje. Por eso dice: acepta humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Así que eso es lo que nos pide: no vivir en la inmundicia, no ser parte de la inmundicia y desechar la inmundicia, para que no sea un estorbo y que podamos recibir a plenitud el mensaje implantado. Así que la primera recomendación es esa: despojémonos de toda impureza y maldad y suciedad. Y entonces decimos: necesito ser inmaculado, es decir, libre de mancha. Eso quiere decir inmaculado, es sin, mácula es mancha. Entonces, ¿necesito ser inmaculado para acercarme a Dios? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos limpia. Cristo es el abogado. Y entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? A dejar de poner nuestros deseos, nuestros afanes, nuestros esfuerzos,
nuestras obras de maldad y orientar nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos a las cosas de Dios. Tener conciencia que hay cosas que nos estorban en nuestra relación con Dios y por lo tanto desecharlas. Y esas cosas que nos estorban puede ser la soberbia, puede ser la avaricia, pueden ser circunstancias que se anteponen, que se ponen en medio entre mi relación con Dios y entonces se vuelven inmundicia, aunque sean cosas buenas. Hay gente que tiene afán, por ejemplo, en mantener su cuerpo sano. Y sí, pues hacen un chorro de ejercicio, pero si el ejercicio lo antepone a su relación con Dios, es inmundicia. Es inmundicia. Aunque sea, ahora sí que bueno para su cuerpo, cuando se pone entre su relación con Dios, entre Dios y él o ella, entonces se está convirtiendo en algo que estorba. Por lo tanto, se vuelve inmundicia y tenemos que hacerlo a un lado. El segundo punto que nos pide es humildad. Humildad para recibir el mensaje de Dios. No hay nada que estorbe más para alguien que se sienta que ya lo sabe todo, que ya controla todo y que ya, pues ya no tiene nada que aprender y que no hay nadie que pueda enseñarle nada. Ahí es donde ya hay un estorbo. Lo primero que necesitamos para que esta palabra se implante y nos crezca desde nuestro corazón es recibirla con la humildad. Y la humildad es saberse débiles, necesitados y de poder decir: sí, Señor, yo no puedo con mis propias fuerzas, sino contigo, para que ese mensaje crezca y se anide en nuestro corazón. Si vamos a llegar a un banquete y una mesa puesta para recibir a Cristo, quitémonos pues la ropa sucia y dispongámonos a recibir al Rey y Salvador. Así que esta es la exhortación: con humildad reconozcámonos sucios, quitémonos la ropa sucia y vistámonos en el banquete que es estar sentado a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Este domingo hablaremos sobre un pasaje muy conocido que es Apocalipsis 3:20, y el Señor nos dice: quiero estar sentado a la mesa contigo. Pues no podemos recibirle como Rey de Reyes y Señor de Señores llenos de inmundicia, con la ropa sucia, con las manos sucias, con la cara sucia. Despojémonos de todo eso para que podamos recibirle a plenitud. Oremos, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, porque tú conoces la naturaleza humana, Padre bendito, y sabes que somos incapaces de limpiarnos por nosotros mismos, Señor. Nos exhortas para no regodearnos de la inmundicia, para no gozarnos de estar en la inmundicia y para no anteponer nada, sino recibir con humildad tu palabra y tu mensaje, Padre bendito. Eso implica, Señor, eso implica la necesidad de quitar toda vanidad y toda soberbia, Padre, para que tú puedas entrar a plenitud y tener una comunión cercana con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en este primer estudio de este versículo, que continuaremos la siguiente semana, si el Señor nos los permite. Y te pedimos, Padre, que seas con nosotros, que nos hables y que nos exhortes todos los días a despojarnos de la inmundicia y a recibir con humildad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.